¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Sergio Trujillo, médico profesor y amante de la fisiología humana. El presente video corresponde a la segunda sesión del taller Electrocardiograma para novatos, en donde daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre onda, segmento, intervalo y complejo? ¿Y cuál es la anatomía del electrocardiograma? Comencemos. Existen tres formas de onda básica que se presentan en todos los trazos electrocardiográficos: la onda P, el complejo QRS y la onda T. Estas unidades de actividad eléctrica pueden descomponerse en intervalo PR, segmento ST e intervalo QT. De tal manera que antes de adentrarnos en la anatomía del electrocardiograma, vamos a hablar de las diferencias entre onda, segmento, intervalo y complejo. Entendemos por onda al movimiento que se aleja de la línea de base en dirección positiva o negativa, como bien pudiera ser la onda P, la onda T, la onda U, entre otras. Entendemos por segmento a la línea entre dos ondas, como el segmento ST. Entendemos por intervalo a la suma de una onda más un segmento, como lo es el intervalo QT y el intervalo PR. Y finalmente entendemos por complejo a la suma de varias ondas, como lo es el complejo QRS. Procedamos con la anatomía del electrocardiograma, y para esto iniciaremos explicando la primera onda del ciclo cardíaco, es decir, la onda P. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular. Está compuesta por la superposición de la actividad eléctrica de ambas aurículas. Características particulares. La onda P precede al complejo QRS. Su amplitud, es decir, su altura, no debe ser mayor a 0.25 milivoltios, es decir, 2 cuadros y medio de altura, o sea, 2.5 milímetros. Su duración normal suele ser entre 0.06 a 0.10 segundos, es decir, de 1 cuadro y medio a 2 cuadros y medio. Y su duración máxima es de 0.12 segundos, es decir, 3 milímetros de largo. En relación con el electrocardiograma de 12 derivaciones que explicaremos en la próxima sesión, la onda P es una deflexión positiva en D1, D2, ABF, B2, B3, B4, B5, B6 y aplanada o negativa en D3 e isobifásica en B1. La onda P se observa mejor en B1 y en D2. Ya veremos más adelante el porqué. Continuando con el intervalo PR, que es igual a la suma de la duración de la onda P más el segmento PR, es muy importante, dado que al estar prolongado nos orienta a un bloqueo auriculoventricular, dado que si bien recordamos, la onda P en teoría corresponde a la contracción auricular y el complejo QRS a la contracción ventricular, por lo que el intervalo PR representa desde el inicio de la despolarización auricular, es decir, la onda P, hasta antes de la despolarización ventricular, es decir, hasta antes del complejo QRS. Y si recordamos, el nódulo auriculoventricular es quien conduce los potenciales eléctricos desde las aurículas a los ventrículos, por lo que si el intervalo PR está prolongado, probablemente sea un bloqueo auriculoventricular, tema que analizaremos en su respectiva sesión. La duración del intervalo PR suele ser entre 0.12 a 0.20 segundos, es decir, de 3 milímetros a 5 milímetros, por lo que al encontrar un intervalo PR prolongado, o sea mayor a 5 cuadritos, debemos de considerar bloqueo auriculoventricular. Continuando con el complejo QRS, este está formado por un conjunto de ondas que representan la despolarización de los ventrículos, es decir, es la suma de la onda Q más la onda R más la onda S. Ahora fíjense muy bien en lo siguiente. Si la primera onda del complejo QRS es negativa, se denomina onda Q. La onda R es la primera onda positiva del complejo QRS. Puede estar precedida de una negativa, es decir, una onda Q o no. Si en el complejo QRS hubiese otra onda positiva, se denomina R'. Y finalmente la onda S es la onda negativa que aparece después de la onda R. Ahora bien, ¿qué pasa si el complejo QRS no tiene alguna onda positiva? Entonces se llamará complejo QS, que suele ser signo de necrosis. Ahora bien, en relación con el electrocardiograma de 12 derivaciones, la morfología del complejo QRS cambia según la derivación. Por ejemplo, en B1 se suele encontrar una onda R pequeña y una S grande,
conocido como patrón R minúscula, S mayúscula. Por otra parte, en B6 podemos encontrar una onda Q pequeña, R grande y S pequeña, conocido como patrón Q minúscula, R mayúscula, S minúscula o Q minúscula, R mayúscula. El complejo QRS tiene una duración menor a 0.10 segundos, es decir, 2.5 milímetros. Y ya veremos más adelante que cuando es mayor a 0.12 segundos lo llamaremos complejo QRS ancho, y este puede ser indicativo de bloqueos completos de alguna rama del haz de Higgs. Excelente, continuemos con el intervalo QT. El intervalo QT se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Dicho intervalo tiene una duración de 0.30 segundos a 0.40 segundos, es decir, 7.5 a 10 milímetros, y representa el tiempo aproximado que dura la contracción ventricular. Su alteración puede orientar a desequilibrio hidroelectrolítico, como pudiera ser alteraciones en los niveles de potasio y o calcio, o hacia algún descontrol farmacológico, entre otras situaciones. El segmento horizontal de la línea basal que le sigue al complejo QRS es conocido como el segmento ST. El segmento ST representa la fase de meseta del potencial de acción de las células cardíacas, que como bien sabemos es seguido por la repolarización de los ventrículos, es decir, la onda T. El segmento ST es isoeléctrico o con variaciones respecto a la línea basal menores de 1 milímetro. Cuidado, porque el descenso nos puede orientar a una lesión subendocárdica y el aumento a una lesión subepicárdica o transmural, las cuales orientan al proceso de infarto. Continuando con la onda T, esta está producida por los potenciales que se generan cuando los ventrículos se recuperan del estado de despolarización. Su configuración típica es una onda redonda y lisa. Su amplitud y duración varía, y al igual que el segmento ST, su elevación o disminución en relación con la línea basal nos puede orientar a un proceso de infarto. Concluyamos hablando de la anatomía del electrocardiograma mencionando la onda U y el punto J. La onda U es una onda habitualmente positiva de escasa amplitud, que aparece sobre todo en derivaciones precordiales inmediatamente detrás de la onda T. Se desconoce su origen, aunque se menciona, entre otras teorías, que podría significar la repolarización de los músculos papilares. En la hipopotasemia moderada o severa y en el tratamiento con digoxina es típico la presencia de ondas U prominentes. Y finalmente, ¿qué es el punto J? El punto J representa la unión del complejo QRS y el segmento ST, contribuyendo parcialmente el final de la despolarización y el inicio de la repolarización en el electrocardiograma de superficie. Al igual que la onda T y el segmento ST, su alteración nos pudiera orientar a algún proceso de isquemia o lesión. Una vez que hemos analizado la anatomía del electrocardiograma, procedamos a revisar los siguientes ejercicios. Comencemos con el primero. Por favor, responde lo que la tabla solicita. Veamos los resultados. Iniciando con la onda P, una duración de 0.08 segundos por los dos cuadros y un voltaje de 0.1 milivoltios, es decir, un cuadrito de altura. El intervalo de 0.12 segundos, recordemos que el voltaje no aplica. El complejo QRS de 0.08 segundos de duración. En cambio, el voltaje tenemos que hacer las sumas y restas de las respectivas ondas. Podemos observar que el complejo QRS no cuenta con una onda Q. En cambio, la onda R de 9 cuadritos positivos y la onda S de 3 cuadritos negativos. Esto nos da un total de un complejo QRS de voltaje de 0.6 milivoltios. Continuando con el intervalo QT, la duración nos da de 0.34 segundos normal y recordemos que el voltaje no aplica. Y finalizando con la onda T, nos da una duración de 0.18 segundos con un voltaje de 0.3 milivoltios, es decir, 3 cuadritos aproximadamente. De tal manera que si observamos los resultados, podemos determinar que aparentemente es un trazo electrocardiográfico normal. Ahora procedamos a revisar el siguiente. Por favor, responde lo que la tabla solicita.
Veamos los resultados. La onda P de 0.04 segundos a 0.06 segundos. ¿Por qué esto? Porque si nos ponemos estrictos, observamos que es de un cuadrito hasta un cuadrito y medio desde que inicia la deflexión positiva. Ahora, en cuanto al voltaje, es un cuadrito, es decir, 0.1 milivoltios. ¿Qué podemos opinar de la onda P aparentemente acortada? Ya que algo que llama la atención, el intervalo PR viene siendo exclusivo la onda P, es decir, 0.04 segundos. En cambio, el voltaje no aplica, es decir, nos encontramos con un intervalo PR acortado. Continuando con el complejo QRS, cuya duración es de 0.12 segundos y cuyo voltaje, valorando las ondas QRS, bueno, cabe destacar que al igual que la anterior, no encontramos una onda Q, por lo que procedemos con la onda R, que es de 16 cuadritos, por lo tanto 1.6 milivoltios. En cambio, la onda S, observamos que es una deflexión negativa de un cuadrito, es decir, 0.1 milivoltios. Esto nos da 1.5 milivoltios positivo. En cuanto al intervalo QT, resulta de 0.36 segundos normal. Recordemos que el voltaje no aplica. Ahora, en cuanto a la onda T de 0.12 segundos y un voltaje de 0.25 milivoltios. ¿Será que el nódulo AB no está reteniendo el impulso, el tiempo necesario? Esto lo podemos observar con el intervalo PR acortado. Para concluir, ocuparíamos el trazo del electrocardiograma completo, es decir, los 12 trazos, las 12 derivaciones, para poder determinar mejor qué es lo que está sucediendo. Hemos concluido la presente sesión, en donde hemos definido y analizado la anatomía del electrocardiograma. En la próxima sesión hablaremos del registro y análisis del electrocardiograma de 12 derivaciones. Muy bien, es todo en relación con el presente video. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de los videos académicos que estaremos subiendo. Mi nombre es Sergio Trujillo y esto es Zona Física.